Ciencia, salud y medio ambiente. Sexto grado, tipos de suelo. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marta y los acompañaré en esta nueva clase de ciencias. En la clase de hoy estudiaremos los tipos de suelo, cómo se forman y cómo están constituidos por 3 fases diferentes. También veremos cómo un perfil del suelo está formado por diferentes perfiles. Y al final, algunas clasificaciones de los suelos. Pero antes, vean cómo este tema ha transcurrido a través del tiempo. El hombre, desde épocas muy remotas, ha estado muy relacionado con el suelo. Hace aproximadamente 11.000 años, antes de que iniciara la agricultura sedentaria, los suelos fueron reconocidos como fuente de alimentos, fibras y combustible. Cuando el hombre se volvió sedentario, tuvo que cultivar sus propias cosechas y tuvo la necesidad de conocer las propiedades, el funcionamiento y comportamiento del suelo como soporte de productos vegetales. Estos primeros agricultores preferían asentarse en los suelos bien drenados y fáciles de trabajar, como en los valles fértiles de los ríos. Fueron los griegos los que comenzaron a ver el suelo desde una visión más amplia. Teofrasto, discípulo de Aristóteles y primer botánico del antiguo mundo, fue el primero en utilizar la palabra edafos para distinguir el suelo de la tierra, diferenciando dentro de él una capa superficial con contenido variable de humus, una capa subsuperficial que suministraba alimento a las raíces y un substrato que alimentaba las raíces de los árboles. Describió numerosas propiedades de los suelos y diferenció distintos tipos de suelos: arcillosos, arenosos, pedregosos, salinos, pesados, ligeros, blandos y compactos. La visión del suelo como acreedor de una ciencia especial para su estudio se produjo a finales del siglo XIX. A partir de entonces, el suelo comenzó a ser considerado como un cuerpo natural independiente, con morfología propia, producto de la acción conjunta del clima, la vegetación y seres vivos sobre una roca durante un cierto periodo de tiempo. Ahora continuamos conociendo más sobre los tipos de suelo, los cuales los pueden observar en el jardín de su casa, cuando salen a la calle o cuando van al parque. La variedad de los tipos de suelo que existen en el planeta Tierra es muy grande y probablemente han observado que en algunos de ellos la producción de plantas, árboles u hortalizas es muy fructífera, pero en otros no. Esto se debe a la composición química diferente de los tipos de suelo. Pero probablemente se estén preguntando, ¿qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre y se encuentra en constante cambio. Es la base donde se asienta la vida animal y vegetal, formada por componentes orgánicos e inorgánicos. El suelo es la interfase entre la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la biosfera. El suelo puede ser considerado desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista agronómico, el suelo es considerado como el fundamento donde crecen los vegetales. Este punto de vista considera 2 factores: el factor físico, que ve al suelo como un medio para que crezcan las plantas u hortalizas. Ve como un medio poroso por donde circulan el agua y el aire y donde las plantas obtienen estos elementos. Pero desde el punto de vista físico-químico, el suelo es un medio de nutrición para las plantas.
Otro punto de vista es el geológico, que considera al suelo como un manto superficial de rocas disgregadas por el efecto de la meteorización. Luego está el punto de vista ingenieril, que considera al suelo como un medio para la construcción de edificios o viviendas, que es excavable y removible. Y finalmente está el punto de vista edafológico, que considera al suelo como un medio natural e independiente, donde éste se ha formado por diferentes factores, como por ejemplo el clima, la meteorización de la roca madre, el relieve y el tiempo. Por lo tanto, el suelo posee una morfología, constituyentes, propiedades y génesis que lo hacen acreedor de una ciencia que lo estudie, la edafología o ciencia del suelo. Vean a continuación el proceso de formación del suelo. Al proceso de formación del suelo se denomina edafogénesis. La formación es un proceso en el cual las rocas se dividen en partículas menores y se mezclan con materia orgánica en descomposición. Cuando la roca madre entra en contacto con factores como el aire o el agua, inicia la meteorización o disgregación de las rocas y sus componentes físicos y constituyentes químicos mineralógicos se ven modificados. Luego aparecen los colonizadores, entre hongos, bacterias y musgos, que liberan compuestos que sirven para atacar los minerales del suelo y aportan materia orgánica al morir. Al cabo del tiempo aparecen los primeros agentes vegetales que aceleran la meteorización con sus raíces y le otorgan parte de la materia orgánica al suelo al descomponerse. Luego de actuar, la meteorización física, química y biológica, se desarrolla un suelo más profundo que permite el crecimiento de todo tipo de vegetación y llega al estado llamado suelo clímax, que es el estado máximo de desarrollo equilibrado con las condiciones ambientales. El suelo se encuentra constituido por 3 fases diferentes. Una fase sólida que está formada por materiales orgánicos e inorgánicos. Los materiales inorgánicos son las rocas y los minerales que se han formado por el proceso de meteorización. Y la fase orgánica es la materia vegetal en descomposición. Esta materia puede encontrarse en mayor o menor grado de descomposición. La que se encuentra en mayor grado de descomposición es el humus. La otra fase es líquida y es el agua que se encuentra en los poros del suelo. Y por último se encuentra la fase gaseosa, que es el aire que se encuentra en los poros más grandes, donde el agua deja espacios libres. Las partículas minerales que se encuentran en el suelo se clasifican en arenas, arcillas y limos. Las arenas son las partículas más grandes y gruesas. No retienen el agua, dejan que se vaya con facilidad. El limo son las partículas de tamaño intermedio, es decir, que se encuentran entre las arenas y las arcillas. Por otra parte, las arcillas son las partículas de menor tamaño y retienen el agua con mucha facilidad. Un corte vertical del suelo es un perfil del suelo. Este perfil se encuentra formado por diferentes horizontes. Un perfil completo del suelo es como el que se describe a continuación.
Horizonte O es la capa superficial del horizonte A. Es donde se inicia la descomposición de la materia orgánica. Horizonte A, llamado horizonte de lixiviación o lavado, es de color oscuro debido a la abundancia de humus, pero pobre en minerales, ya que el agua los arrastra hacia horizontes inferiores. Horizonte B, llamado de precipitación o acumulación, es rico en arcilla y materiales que son arrastrados desde el horizonte A. Horizonte C está constituido por fragmentos de roca madre en proceso de meteorización. Horizonte D es la roca madre que no ha sufrido ninguna alteración física o química de manera significativa. Los suelos poseen diferentes clasificaciones. Entre ellos se encuentra una que los clasifica de acuerdo a su composición y estructura. Y se habla de suelos arenosos. Estos son los suelos que son incapaces de retener agua. Son pobres en materia orgánica, por lo tanto no son buenos para la agricultura. Luego se habla de suelos calcáreos. Estos suelos son de color blanco, son áridos y secos. Se encuentran formados en su mayoría por una roca llamada caliza, que es una roca de pequeño tamaño formada por carbonato de calcio. Luego tenemos los suelos arcillosos. Estos son ricos en arcilla y les es muy fácil retener el agua, pero por esto mismo pueden ser muy fáciles de inundar. También están los suelos orgánicos o humíferos. Estos son los que se encuentran compuestos por materia vegetal en descomposición. Como mencioné antes, estos suelos pueden estar formados por materia en mayor o menor estado de degradación, pero por esto son buenos para retener el agua y son muy fértiles. También tenemos a los suelos rocosos, que están formados por rocas de diferentes tamaños. No pueden retener el agua, esta se va con mucha facilidad y por lo tanto no son suelos fértiles. Finalmente tenemos a los suelos francos. Estos suelos están conformados por diferentes composiciones entre arena, arcilla y limo. Por su composición pueden ser buenos para la agricultura. Existe otra clasificación de los suelos de acuerdo a sus propiedades físicas. En el año 2014, la Unión Internacional de Ciencias del Suelo publicó la base referencial mundial del recurso suelo, en la cual se establecieron 32 tipos de suelo. En El Salvador, los tipos de suelo que existen son los suelos arcillosos, los suelos aluviales, que son los que se forman por la deposición de sedimentos arrastrados por los ríos o arroyos. Los suelos andisoles son suelos jóvenes formados por ceniza de origen volcánico. Y los suelos regosoles, que son suelos de texturas finas. Todo este empleo de los suelos en diferentes actividades es lo que ha provocado que los científicos los estudien a profundidad para poder determinar sus propiedades y características y con esto darles el uso adecuado, no olvidando que es importante su protección y conservación. Ponte a prueba. Es la fase de composición del suelo en donde se encuentran las rocas y los minerales, los cuales son producto de la meteorización. A. Fase líquida. B. Fase gaseosa. C. Fase sólida orgánica. Y D. Fase sólida inorgánica.
Si elegiste fase sólida e inorgánica, elegiste la respuesta correcta. Llamado horizonte de lixiviación o lavado, es de color oscuro debido a la abundancia de humus. Horizonte C, horizonte A, horizonte B, horizonte D. Si elegiste horizonte A, elegiste la respuesta correcta. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre y se encuentra siempre en constante cambio. ¿Esto es falso o verdadero? Si elegiste verdadero, elegiste la respuesta correcta. La clase ha terminado. Me despido de ustedes esperando que hayan aprendido mucho y que sigan sintonizando su programa Aprendamos en Casa, aquí en Canal 10 de El Salvador.